Como ya hemos mencionado algunos antecedentes sobre las creencias que se tenían sobre el cerebro humano, ahora contaremos lo que planteamos al principio. ¿Se puede ser dos personas en una sola persona? Bueno, este es el caso raro de Phineas Gage y el enigma del cerebro humano. Esta historia de Phineas Gage, como otras tantas, no es una historia alegre y no tiene un final feliz, mas sin embargo representa uno de los logros más grandes en la neurociencia. Nos permitió conocer o darnos una nueva visión acerca del cerebro humano. Nos, a todos nos sorprendió mucho sobre todo lo que desconocíamos en aquella época sobre el cerebro humano. Phineas Gage trabajaba como capataz en una construcción de ferrocarril en Nueva Inglaterra. Él, todos sus allegados, amigos, compañeros, familia, lo conocían como un hombre tranquilo, trabajador, empático, amable, que siempre se preocupaba por las personas de su trabajo o de su alrededor. Sin duda alguna era una persona, se podría decir que tenía empatía por todos los seres humanos. Sin embargo, un día en el trabajo, el 13 de septiembre de 1848, él solo tenía 25 años, sufrió un terrible accidente laboral mientras preparaba una carga explosiva para abrir camino en una roca dura. El hecho que aconteció, según los relatos de los testigos, era que por un momento de distracción, al momento de prender la pólvora, explotó y esto condujo a un accidente, lo que a Phineas Gage le provocó que una barra de hierro de 5,5 kilos aproximadamente y 1 metro con 5 centímetros de longitud, lo que hiciera que Phineas Gage, esta lanza, por la fuerza de la pólvora de hierro, fuera penetrada por su mejilla izquierda, perforó la base del cráneo, atravesó la parte frontal del mismo, es decir, la frente, y salió a una gran velocidad a través de la parte superior de la cabeza. La barra aterrizó más o menos a 30 metros con sangre y sesos, es decir, parte del cerebro de Phineas Gage. Entonces atravesó toda la, toda la cara y se llevó parte del cerebro, la región frontal, la que se localiza en la frente. Phineas Gage a- asombrosamente sobrevivió al accidente. Su recuperación, aunque fue lenta, fue físicamente asombrosa. Es decir, él se pudo mover, él pudo hablar, él pudo realizar sus actividades, no había pedido fuerza, tenía conservada la capacidad de la memoria, no tenía alteraciones importantes en su conducta en su momento. Entonces, el médico que lo examinó, parecía que todo estaba bien. Es decir, el equilibrio, el balance, las facultades intelectuales, parecía todo bien. Pero posteriormente, Phineas Gage desarrolló una personalidad totalmente diferente. Aquella persona que conocían sus amigos de ser una persona amable, empática, preocupada por las demás personas, de su trabajo, de su entorno, ya no era lo mismo. Su conducta había cambiado. Se convirtió en un ser asocial y agresivo. Era inestable, era irreverente, era grosero con sus compañeros de trabajo, con sus jefes. Realmente era un personaje que, de ser todo lo contrario, se volvió obstinado, caprichoso, vacilante. Y tan pronto todo esto que le ocasionó tan solo fue una lesión del lóbulo frontal, es decir, del lóbulo que está adherido a la frente. Phineas
Era muy querido por el pueblo por su bondad y amabilidad, refieren los testigos, fuerte y activo, con voluntad de hierro y un temperamento, de hábitos moderados, con una gran energía. Era el gran favorito para muchos hombres de su trabajo, era el más eficaz. Sin embargo, después de aquel accidente todo cambió. Phineas Gage pareciera otro hombre totalmente diferente. Según el relato del doctor Harlow, el que trató a Phineas Gage, Gage se había transformado en otro ser, una persona inmoral, de conducta inapropiada, que había perdido todo el respeto de los valores, de las convicciones sociales, más proclive a cuentos y fantasías que a los buenos modales. Mientras los debates médicos en torno al caso de Gates se centraban en el tema de la localización del lenguaje y el movimiento, Harlow fue capaz hacia dónde señalaba el dedo, donde sabemos con certidumbre que los síntomas están asociados a una desfrontalización de los lóbulos temporales y el síndrome orbitofrontal como se le conoció al cambio de personalidad de Phineas Gage. Sin duda, el caso de Phineas Gage mostraba por primera vez que había una conexión directa entre los lóbulos del cerebro, tanto frontales como temporales, y esto, a su vez, comprobaba de alguna manera que los lóbulos del cerebro estaban unidos, es decir, funcionaban todo a la par. Y esta triste historia para Phineas Gage, que no terminó de todo bien, nunca pudo recuperar su vida normal. Es una triste historia de la neurociencia, pero nos permitió o nos pudo permitir ver una visión que antes no conocíamos sobre el cerebro humano, que encerraba un profundo significado, una enseñanza que hasta la vez no podíamos comprender, y todo pasó por un accidente. Sin duda fue una historia que terminó triste, pero nos permitió conocer que el cerebro humano había regiones del cerebro que controlaban algunas partes, algunas funciones, y sin ellas no se podían realizar de manera adecuada. Entonces, este es el caso de Phineas Gage resumido y nos permite ver que todo el cerebro humano como tal está conectado entre sí, nada está desconectado y cada parte del cerebro tiene una función específica que se conecta a cualquier parte del cerebro y si alguna vez tenemos alguna lesión en alguna de ellas puede ocasionar un problema terrible. Entonces esta es una historia triste sobre el cerebro humano, pero nos permite conocer sobre la importancia de algunos, de todo, bueno, más de algunos de todos los órganos del cerebro humano y cuál es su función. Es sin duda, esta historia nos hace reflexionar sobre lo poco que conocíamos en aquella época sobre el cerebro humano. Es evidente que hoy en día hemos avanzado mucho sobre el conocimiento del cerebro humano, pero creo que estamos muy lejos aún de hallar una zona específica que sea la zona que cumple la función que debería de ser. Realmente estamos muy lejos. Entonces, conforme vamos avanzando en estos temas del cerebro humano, vamos a ver varios temas relacionados sobre él y cómo funciona. Si quieren saber más sobre acerca de los misterios del cerebro humano, pueden seguir al canal, pueden suscribirse y estaremos subiendo contenido diariamente para ustedes. Por su atención, gracias.